Hola chicas, bueno pues aquí estamos preparadas para nuestro directo con Isa Ardil. Ella es trabajadora social perinatal especializada en igualdad y nos va a contar un montón de cosas súper interesantes para, bueno, pues vivir nuestro proceso de gestación empoderadas. La he conocido a través de nuestra aula de emprendedoras, de profesionales sanitarios de la salud materno-infantil. ¡Ay, ya la tenemos aquí! Pero bueno, qué rápida es esta chica. Venga, vamos allá, que mientras os la voy presentando. Proyecto, porque es la creadora de un curso de empoderamiento gestacional, tanto individual como grupal, y yo creo que... ¡Hola, Isa! ¿Qué tal? Hola. Aquí Bien. la tenemos, nos tiene que contar un montón de cosas, porque, bueno, no sé que si a vosotros os ha pasado, si habéis tenido ya hijos, bueno, las chicas que nos estén viendo ahora, el proceso del embarazo, pues es una etapa muy bonita, es una etapa preciosa, nos cambia la vida, nos remueve a todas, pero es verdad que estamos ahí como metidas en un remolino de dudas, de miedos, de incertidumbres, de cosas, y yo creo que no nos hacemos cuenta, o sea, que no nos damos cuenta de la cantidad de recursos que se nos están escapando, que tenemos tanto internos como externos, para poderlo vivir en plenitud. Y a mí me da mucha pena esto porque muchas veces yo me encuentro con alumnas y tal que te cuentan sus vivencias y muchas veces ya a toro pasado, cuando, bueno, a lo mejor se han quedado ahí espinitas que luego hay que resolver. Y bueno, es que podemos trabajar en este sentido, ¿no? Vivir el embarazo con alegría. Isa tiene una frase que la tengo aquí porque no me quiero confundir, que me gusta un montón. Ella dice, bueno, las chicas, bienvenidas. Ella dice que trabaja para que puedas recorrer el parto desde la alegría y el poder y no desde el sufrimiento y el miedo. Isa, ¿esto es posible? Pues Bienvenida. muchas gracias por invitarme, Alicia. Estoy emocionada de estar aquí hablando contigo. Esto es posible si pones en marcha tus recursos, si va acompañada en las cosas que necesitas. Depende de cada mujer qué es lo que va a necesitar. Pero, por ejemplo, hay mujeres que, por ejemplo, han pasado por procesos de reproducción asistida y entonces en sus primeros meses de embarazo tienen mucho miedo a la pérdida o porque ya han tenido algún proceso de pérdida. Hay mujeres que, por ejemplo, en su historia familiar han tenido partos prematuros, entonces tienen mucho miedo de no llegar a término. O hay mujeres que a lo mejor en su ideario de cómo es un parto hay mucho sufrimiento. Entonces, o en el posparto resulta que en su familia o ellas mismas han tenido problemas de depresión posparto o incluso situaciones aún más graves. Entonces, depende de cada una el trabajar cada realidad y cada situación o cada creencia para llegar a esa calma. Desde luego es posible. No hay magia. Hay que ver cada situación y ver cómo abordarla. O sea que se puede conseguir la paz mental durante esta etapa de gestación. Esto es una realidad que tú lo estás viendo y estás ayudando a las mujeres a conseguir esta paz mental. ¿Y cuáles crees que son las claves? ¿Qué es lo que tú dirías? Este es el kit de la cuestión. Hay varias claves. A mí me gusta trabajar como con 3 lupas. Hay una lupa que identifica qué hay en el sistema, qué hay en este sistema que nos está haciendo daño a todas las mujeres en general en nuestra vida reproductiva. Entonces, claro, revisar el sistema patriarcal y revisar también el sistema patriarcal sanitario. Luego hay otra lupa, que es la historia familiar. Todas en nuestras familias tenemos pues, lo que nos han ido cargando en nuestra mochila familiar. Entonces revisamos también ahí qué es lo que ha pasado. Y luego está la historia personal, qué es lo que traigo yo de mi propia vida y de mi propia historia personal. Vivimos en un mundo en el que las mujeres, pues, no salimos a caminar por la noche por determinados sitios, o resulta que hemos tenido alguna clase de abuso sexual en algún momento de nuestra vida. Tenemos muchas historias propias nuestras que no son solo nuestras, sino que nos unen a las hermanas. Entonces, trabajar todo eso también tiene que ver con nuestro proceso reproductivo, con nuestro embarazo, con nuestro parto y con nuestro posparto. Todo eso tiene que ver. Desde luego, qué interesante todo esto que has dicho, ¿no? Que muchas veces nos pensamos que es, bueno, pues la suerte que puedas tener.
Hay veces que lo dejamos como, bueno, pues a ver qué tal se me da, a ver qué tal lo llevo, a ver si sale la cosa bien, como si nosotras no tuviéramos nada que poder hacer ahí. Cuando muchas Claro. veces esto está demostrado que a lo mejor la misma experiencia no la viven igual dos personas. O sea, para una es maravillosa, para otra ha sido un horror. Es que Claro, ahí hay más factores que influyen. es que el empoderamiento al final no es solo un trabajo individual, es un trabajo colectivo. El empoderamiento no es trabajar únicamente mi autoestima, que también incluye eso. Incluye trabajar qué es lo que nos une a todas y qué es lo que todas tenemos, cuáles son las piedras que a todas nos tenemos en el camino, que son bastante parecidas o iguales, porque tienen que ver con este sistema. Y una vez que identificas que no es un problema tuyo, sino que hay un problema en el sistema, y luego lo que es tuyo también lo asumes y lo trabajas, puedes ir ganando en esa paz mental que estabas comentando al principio, Alicia. Muy bien. O sea que tenemos una luz ahí, una esperanza. Esto es muy importante transmitirlo porque ya te digo, muchas veces nos pasa eso, ¿no? Que decimos, bueno, como que no depende nada de ti. Hemos hablado de miedos. Has comentado ahí algunos muy importantes, porque claro, no todas las situaciones son iguales. No. Hoy en día, además, hay una proporción de mujeres que está aumentando, que recurren a tratamientos de fertilidad y eso ya es un proceso en sí mismo, muy duro, de que te están hormonando y tal, que ahí también hay una comunicación con la pareja. Bueno, tenemos esas situaciones. Luego, la diversidad de las familias, que ya ha cambiado mucho con respecto a hace mucho tiempo, ¿no? Sí. Entonces tenemos madres solas, tenemos, bueno, y también derivado de todos estos cambios, muchas veces los procesos de mellizos, de gemelos, vienen partos múltiples, que eso ya te cae más también encima. La situación de los trabajos que tenemos. No sé, ¿cuáles son los miedos, si te queda alguno por mencionar, que más te encuentras tú en tu consulta o en tu espacio de acompañamiento? Pues mira, te voy a mencionar miedos concretos que se dan bastante, ¿vale? Miedos muy concretos que se dan bastante. El miedo al parto es como un miedo muy general, pero en realidad dentro del miedo al parto está el miedo a no soportar el dolor, porque una gran mayoría de las mujeres que contactan conmigo acaban queriendo o directamente quieren tener un parto fisiológico natural. Entonces, claro, su duda es, ¿pero yo voy a poder aguantar el dolor? Y entonces eso les bloquea bastante. Luego, si resulta, hay un miedo que además es bastante fácil de desmontar, que es el miedo a las vueltas de cordón típicas, que ha habido mucha tradición de, es que venía con vueltas de cordón y entonces estaba lila cuando nació. Hay ese, eso que se va contando, eso se va contando así, se va haciendo un legado. También hay miedo al posparto, a volverme loca y a no controlar. Y sobre todo ese miedo se da mucho, lo veo como muy, como más acusado en las mujeres que ya tienen criaturas, porque se une al miedo de cómo voy a encargarme de un bebé al mismo tiempo que de mi criatura más mayor, que sigue siendo también un bebé. Y ese miedo también es bastante de las tripas, digamos. Lo trabajo con mucho detalle porque además es algo que yo también he vivido. ¿Qué pasa cuando nace un bebé y no puedo estar para todo? ¿O si puedo? ¿O qué va a pasar con mi amor? ¿Se va a duplicar? ¿Esto cómo funciona? Y esos son unos miedos bastante generales, aunque parecen muy específicos, pero que se repiten bastante. Y durante el embarazo, como hemos dicho antes, el miedo a la pérdida. Es como que cada vez que se va cubriendo un hito, de pronto he llegado a la fase del primer trimestre que ya puedo comunicar que voy a tener a mi criatura, como si ya ahí me aseguro que no voy a tener una muerte gestacional. Luego, cuando llega a la revisión del segundo trimestre, es que ya han revisado y no tiene ninguna enfermedad, es un feto viable. O sea, es como que las revisiones médicas nos van marcando unos hitos que en vez de provocarnos seguridad y confianza, nos provocan justo lo contrario. Hasta que no pase esto, no he pasado el examen, no puedo estar tranquila. Entonces, durante el trabajo contrarrestamos un poco esa sensación para que puedas vivir la salud que tienes y puedas disfrutar de esa salud que tienes. Bueno, ya cuando te dan una noticia, ya cuando te dicen algo que a veces no es
no es acertado, sino un pronóstico, ahí ya es que te puede cambiar toda la vivencia, ¿no? Toda la experiencia, porque yo conozco más de una, claro, que le ha pasado que le han dicho, tu Pasa hijo, mucho. pues no. Pasa mucho que te dicen cosas que se podrían dar, que ni siquiera es que se estén dando, y tú en el momento del embarazo y en el momento del posparto, en cualquier momento de toda de este sub y baja emocional que tenemos, cualquier cosita que te dicen, tú la coges y se te hace muy grande. Entonces, la Sí. responsabilidad del personal sanitario aquí deberían ser muy conscientes. Y me consta que mucha gente sí es muy consciente, pero luego otra gente como que no cuida estas cosas, no sé si por desconocimiento, no tengo muy claro por qué. Y dicen por ejemplo, uy, qué pequeñito este bebé. Y ese comentario tan niño, esta Mm. mujer viene de la consulta y me viene con una angustia tremenda y me comenta en nuestra quedada semanal por WhatsApp que es que el martes me dijo esto la matrona y no paro de darle vueltas y a ver si es que no va a estar bien y tal. Y yo le pregunto, ¿pero hablaste con ella de qué significa que sea pequeño? Porque tú, ¿cuánto mides? ¿Cuánto mide tu marido? ¿Y cómo son en tu familia? Ah, pues si somos todos pequeñitos. Quizá debería hablar con la matrona sobre, a lo mejor era un comentario sin más. En fin, que se dan estas situaciones de que a veces no hay ni siquiera un problema de salud real y todo se hace muy grande. Y luego cuando se da un verdadero problema de salud, por ejemplo, una de las últimas embarazadas con las que trabajé en el taller eh, tenía riesgo de preeclampsia y era un riesgo real, no era una amenaza vacua. Entonces, efectivamente, tuvo que estar con un seguimiento día a día hasta que llegó el momento en el que dijeron, mira, tenemos que provocar el parto porque ya no se puede sostener esto más. Bueno, pues ahí lo que fuimos trabajando es tomar conciencia y calma del día a día, de que todo estaba siendo muy vigilado y que por lo tanto podía respirar dentro de una situación en la que tenía que haber un control. Entonces, depende de cada situación, se trabaja de una manera o de otra. Claro que sí. Hay muchos miedos. Bueno, yo te voy a sumar alguno que me encuentro yo, que hay miedos de que las chicas que están viéndonos también podéis escribir aquí si queréis, de, bueno, otros miedos que hayáis tenido vosotras o que os suene, ¿no? Que podéis también tener gente alrededor que los está teniendo. Yo me encuentro mucho con el miedo a la cesárea, de, ¿y si yo me preparo para un parto natural y luego resulta que me hacen cesárea? Esto es algo que está presente y es que realmente pues no sabemos cómo va, qué es lo que va a pasar. Ahí siempre es esa incertidumbre, pero bueno, tenemos que ir abiertas a lo que pueda pasar. Claro, Pero es verdad que esto bloquea mucho. claro, en El miedo a la el... cesárea, Perdona. sí, nada. Te iba a decir todos los que yo me sabía. El miedo a la cesárea, el miedo también a cómo me voy a quedar después. Estos son los que yo me encuentro Sí, desde mi campo, ¿vale? ¿Cómo me voy a quedar? ¿Qué tripa me está saliendo? Fíjate en las estrías. Ahora se me está estropeando el cuerpo y a ver cómo me recupero y si ya ha habido antecedentes en la familia y tal. Bueno, esto yo lo manejo bastante bien porque, claro, sabemos los recursos para prevenir que haya lesiones en la pared abdominal o del suelo pélvico y sabemos también cómo luego podemos recuperar, o sea que esto se puede tranquilizar, ¿no? Cuando ya lo sabes. Pero luego también hay otros miedos que vienen provocados por otras circunstancias, ¿no? Lo que has mencionado tú antes de le voy a querer igual, no puede ser que pueda querer igual si es que a este niño ya le quiero mucho, o sea, imposible que yo pueda querer a otro ser igual que a él. ¿Cómo se lo va a tomar? Y esa preocupación constante por cómo va a sufrir, evitarle el sufrimiento al hijo mayor, eso pasa. Y luego otras cosas de, por ejemplo, lamentablemente que nos pasa a las mujeres con el tema del trabajo. ¿Qué va a pasar? sí. ¿Qué me van a hacer? ¿Cómo me...? Y esto lo he vivido yo en mis carnes, ¿eh? Y me hubiera venido muy bien conocerte, conocerte antes, porque, bueno, fue una situación de acoso totalmente, de estar en reposo en casa y recibiendo llamadas de Guau. presión, se pasa fatal. Y ahí se necesita mucho acompañamiento. Y es que lamentablemente yo me lo encuentro, o sea, yo lo he vivido, pero me lo encuentro en muchísimas mujeres que, pues, es que mi trabajo, cuando les diga que me he quedado embarazada, madre mía,
cuando les diga que no puedo hacer estas labores, porque estas tareas ya que me tengo que dar de baja, a ver cómo lo hago, ese miedo constante de que voy a fallar o que parece que estoy haciendo algo malo, eso también te lo encuentras, ¿no? Lo convertimos en culpa cuando en realidad es responsabilidad del sistema y de la empresa. Y nos lo cargamos como culpa. Entonces, claro, recolocar y renombrar eso da otra perspectiva. Y luego está la realidad, que puede ser que tu empresa realmente cumpla el miedo que tienes. Y entonces pues, ya tendrás que decidir qué pasos seguir. Y también ahí pues presto el apoyo, el asesoramiento a qué pasos puedes dar en caso de que esa empresa realmente cumpla con el miedo que tiene. Porque es que esos miedos son muy reales, están a la orden del día. No es un miedo tampoco vacío. Pero luego sí que hay otras realidades, como por ejemplo, con una de las embarazadas que trabajé hace tiempo, ella era autónoma, era su propia empresa, pero no podía continuar como madre de día, que era su trabajo, en su casa, pues porque ya estaba en un momento en el que además no tenía hipermedesis gravídica, pero sí que tenía muchos vómitos. Creo que era también propiciado por su ansiedad. El caso es que alguien contrató a alguien para que hiciera su trabajo mientras ella se estaba encontrando mal y se sentía, tenía muchas contradicciones con esto. Entonces también trabajamos sobre eso. O sea, a nivel laboral, ¿y qué voy a hacer después de tener a mi criatura? Porque claro, yo no puedo cerrar esto, pero tampoco quiero seguir contratando porque además pierdo todos mis ingresos. Entonces también analizamos hasta ese punto, porque depende de la situación de cada una. Luego, has comentado el miedo a la cesárea, y esto me ha pasado también con mujeres que ya han pasado por cesárea. Obviamente tienen miedo a que vuelva a pasar, porque además es una amenaza constante también en las revisiones sanitarias. También a veces fundada y a veces infundada, bajo mi punto de vista. Entonces, claro, pero sí que es un recordatorio que le hacen en cada revisión. Sea fundada o infundada, es un recordatorio que llevan. Entonces, trabajamos sobre los easy, pero todos los easy que te puedas encontrar. ¿Y si acabo teniendo una cesárea? Bueno, vamos a ver. ¿Y si acabas teniendo una cesárea? Y vemos qué es lo que ella puede hacer para que esa cesárea no sea una cesárea en sufrimiento, sino una cesárea en la que ella pueda sentirse aún dueña de su parto. Es posible eso también. Y si todos los ISIS que te puedas imaginar, hay una sesión en el taller en el que lloramos mucho y son el trabajo con ISIS, porque hay que abordarlo. Y hay ISIS que son muy duros, muy duros y muy dolorosos, pero los abordamos porque tenemos que mirarlos de frente para poder dejar de pensar en ellos. Tú tenías una publicación que me hacía mucha gracia, la presión que recibimos también cuando ya estás a punto de salir de cuentas, ¿no? Y es que, ¿y si no me pongo de parto? Es que ya me están diciendo que me lo van a provocar. Es que a mí me ha pasado las 2 veces que yo me he puesto de parto en la semana 42 y bueno, pues al final ha sido un soltar. Yo estoy convencida de que ha sido eso, que yo misma lo retenía por el miedo y ya cuando ya decía, bueno, pues que sea lo que tenga que ser. Entonces me ponía de parto. Ahí era cuando me ponía de parto. Y no pasaba nada porque estuviera en la semana. Yo hacía lo que quería. Y digo, como si no voy más a la revisión, pues no, hasta que no me ponga de parto, nada. Pero es verdad que eso es un miedo de, uy, pues como no empiece esto, pues vamos a tener que inducirlo. Es que, y te empiezan a machacar con esto, y todo el bombardeo de la gente del exterior, que si vete a andar, que si tienes la tripa muy alta, que si... Que si come picante, que si ten sexo, que si te apetezca lo que te apetezca, esto es lo que tienes que hacer. El sexo también me lo dijeron en la fila del cole con el niño. Uy, es que tú con tu marido... Digo, vamos a ver, es que nos dicen cada cosa. Bueno, entonces vamos a ordenar un poquito todas estas ideas, porque miedos hay muchísimos. A lo mejor las chicas que nos están viendo, bueno, o las personas que nos están viendo, pues se sienten identificadas con algunos que hemos nombrado. ¿Cuál sería el primer paso? Primero, tener claro, porque a veces no sabes lo que te pasa, es que estás y no sabes, hasta que sacas cuál es el miedo, ¿no? Y lo consigues expresar. Cuando listamos los miedos, que no es uno, siempre son varios o bastantes, y que además son miedos que van cambiando a lo largo del proceso, porque no son los mismos miedos en el segundo trimestre que en el posparto, obviamente. El caso es que
cuando listas los miedos, encuentras cuáles son los más prioritarios o los más urgentes. Entonces, trabajamos sobre esos prioritarios y urgentes porque a lo mejor trabajando esos, otros se eliminan. Eso pasa. Entonces, cuando vemos eso, identificamos cuál es el origen, de dónde te viene este miedo. Y si ese miedo tiene que ver con desinformación, te indico dónde puedes encontrar información para desmontar ese miedo. Por ejemplo, el de las vueltas del cordón, por eso digo que es tan fácil de desmontar, porque a poco que leas un poquito alguna de las matronas molonas que yo leo, enseguida lo desmontas. Claro. En cuanto a ¿y cómo me voy a quedar de suelo pélvico? Pues a poco que consulte a cualquiera de las fisiomolonas que conozco, enseguida te dicen cómo poder trabajar eso y qué es lo que, cómo trabajarlo previamente y cómo trabajarlo a posteriori. Entonces, la desinformación hace que existan unos miedos que se curan con información, punto. Entonces yo ahí lo que hago es derivar a las que saben de estas cuestiones, que para eso soy especialista. Y luego los otros miedos que tienen que ver con cuestiones subconscientes o familiares o del sistema patriarcal, entonces hay que identificarlos y crear nuevos caminos, nuevas creencias diferentes y al mismo tiempo encontrar el apoyo que necesitas para cada una de esas cosas. A veces puede ser un apoyo de tu entorno, a veces puede ser un apoyo de grupos de mujeres, depende de cada situación. O sea, que no es una cuestión de suerte, de cómo se me vaya a dar y todo esto. Bueno, las circunstancias a veces pues, nos van trayendo cosas, ¿no? Pero no es solo eso, sino que también nuestras creencias también pueden influir. Claro, incluso con el entorno más propicio, si tú tienes una creencia sobre que tú no vas a poder o sobre que tú no lo vas a soportar, es más probable que no lo puedas soportar, porque ese miedo ya te va a traer, esa inseguridad, ese miedo ya te va a traer una incapacidad para abordarlo. Pero si además tienes un entorno que no es propicio, y ahora estoy hablando concretamente del parto, pues lo va a tener aún más difícil. Sí que hay una parte de suerte. Y es triste, pero lo que decimos de según quien te toque es una realidad. O sea, yo con mi trabajo no puedo evitar que se elimine la violencia obstétrica. Eso no está en mi mano, ni está en la mano de la embarazada que va a parir o que va a las revisiones. No está en su mano. Yo no puedo evitar que alguien me agreda. Eso solo está en manos de quien me agrede, en las manos de quien me agrede. Lo que sí puedo es saber cómo responder a esa situación. Lo que sí puedo es identificar que no es mi culpa y que cuando me está diciendo que soy una floja o que deje de gritar, en realidad no tiene razón sobre con lo que me está diciendo, sino que en realidad yo debería poder gritar y lo voy a seguir haciendo, o no soy una floja, estoy expresando que ahora mismo, en este momento, con esta contracción, me está doliendo. Entonces, claro, una cosa es tener claro mis capacidades, mis posibilidades, y otra cosa es que quien está enfrente, sea una lotería o no, el que sea propicie que mi proceso sea fisiológico o no lo propicie. También es cierto que cuanto más te preparas, cuanta más información y cuanto más seguridad y cuanta más conexión con tu cuerpo tienes, va a tener muchas más posibilidades de tener la experiencia que tú desees. Efectivamente. Te doy la razón totalmente. Bueno, esto que has dicho, nosotras las fisios lo decimos también. Yo te puedo trabajar contigo la flexibilidad de tu pelvis, liberar todos esos bloqueos, que tus caderas se muevan, que puedas ser mucho más, o sea, que todo fluya mucho mejor y tu perine sea más flexible y esté en mejores condiciones. Pero la tijera la va a sacar el ginecólogo o la ginecóloga, ¿no? Entonces, que la episiotomía se dé o no se dé no va al final a depender solamente de lo que tú hayas trabajado, pero es verdad que vas a tener muchísimas más posibilidades. Y luego, además, hay un hecho, que, bueno, yo no he hecho estadística de esto, pero no pasa lo mismo cuando ya vas de segundas, que lo que te ha pasado con el primero. Puede ser la experiencia, puede ser que tú estés más reafirmada, y no te pongas igual, sino que a lo mejor exijas más tus derechos, no sé, no te ven igual. O la mirada que te da el otro.
No lo sé, es cierto que, fíjate, hoy justo ha publicado la cuenta de Violencia Obstétrica España, ha publicado pone unas frases que las dicen mujeres que han sufrido violencia o que las dicen profesionales que han presenciado violencia obstétrica. Y ponía, en mi segundo parto y estaba casi en el expulsivo y aún así me pusieron oxitocina, me rompieron bolsa y me provocaron mucho sufrimiento. Esta es una cosa que yo incido mucho. Sufrimiento y dolor son cosas diferentes, ¿vale? Y en mi primer parto fue muy rápido, fue bonito y fue precioso. Sin embargo, el segundo, por estas prácticas, tuve un parto terrible. No lo pone así, pero bueno, más o menos. O sea que la realidad es que si tu primera experiencia no ha sido todo lo gratificante que tú hubieras deseado o han ejercido violencia obstétrica contra ti o no ha cumplido tus expectativas, probablemente para la segunda o tercera decidas prepararte de otra manera para lograr conseguir esa experiencia gratificante. Claro, en este caso en concreto, que me ha resultado muy curioso, su primer parto fue tan maravilloso que quizá confiaba en que su cuerpo, efectivamente su cuerpo funcionaba perfectamente y no iba a necesitar intervenciones, pero aunque no las necesitaba, esta mujer se las llevó. Entonces, quizá no sé, yo me imagino que si dices, mira, no, es que no me puedes poner oxitocina sintética, no sé. Esto hay que buscar las maneras y cada uno según sus habilidades. Me está viniendo a la cabeza lo de la idea del plan de parto, que muchas mujeres no conocen este recurso. Tener un plan de parto, vamos a explicar qué es un plan de parto, ¿no? Son decisiones que tú vas... Es un documento legal en el que tú marcas tus preferencias para tu parto, para ti y para tu criatura. Entonces, en ese documento legal tú vas marcando, pues mira, en esta este es el parto que yo prefiero. Y en caso de que se den estas incidencias, me gustaría que se interviniese, perdón, me gustaría que se interviniese de esta manera, de esta manera o de esta manera. No obstante, aunque es un documento legal en el que marcas tus preferencias, tú durante el parto puedes cambiar tus preferencias. Eres tú la que decides, es tu proceso, es tu cuerpo, es tu vida. Entonces, el plan de parto te sirve primero para ordenar tu mente de las posibilidades que tienes, de la realidad que hay en la atención que te pueden dar y para poder comunicarlo a las profesionales que te van a acompañar. Entonces, cuando los comunicas además, como lo comunicas previamente, no solo el día del parto, sino que lo registras con antelación, puedes recibir una devolución de, oye, mira, estás diciendo que prefieres piscina de parto o el óxido nitroso, pero te comunicamos que aquí no tenemos piscina de parto y que el óxido nitroso, por cuestión del COVID, en este momento está retirado. Te pueden hacer un feedback para que tú también vayas conociendo qué recursos existen allí y qué recursos no. Entonces, te da esa sensación de control sobre tu propio proceso, para que puedas elegir libremente, para que puedas tomar las decisiones informadas. Y para tomar decisiones informadas, tienes que estar informada. Tienes que estar informada. Efectivamente, la información es poder, si es que es así. Entonces, pues yo creo que esto es algo que se le podría sacar más partido, que la mujer tenga claro lo que quiere, primero. Que luego a lo mejor puedes cambiar de idea según cómo vaya evolucionando la cosa. Eso, por supuesto, también eres libre de cambiar de idea. Pero que tú vayas sabiendo y además, como dices, si te responden y ya sabes, pues ya por lo menos te lo esperas. No te llevas la desilusión en el momento que no te corresponde. ¿No? Así que o decides cambiar. Total. Es que a lo mejor decides, en base a lo que te respondan, cambiar a otros hospitales. El turismo obstétrico existe. De que decidimos en base a los hospitales o centros de parto, las opciones que tengamos en nuestra zona y decidimos. Y a mí me parece una práctica inteligente para que encontremos el sitio que nos da verdadera seguridad, porque el que sintamos seguridad y confianza en el sitio en el que vayamos a decidir parir es básico. Es básico. Efectivamente, yo creo que eso es una de las grandes claves. El sentirte que estás con quien quieres estar y donde quieres estar, en el sitio que tú estás segura, porque esa seguridad es lo que va a hacer que tu cuerpo pues se relaje, que fluyan las hormonas como tiene que fluir y todo eso. Entonces, eso es lo que necesitamos, ese ambiente.
¿Y tú las ayudas a hacerse el plan de parto? Sí, tanto a nivel individual como a nivel grupal. Es cierto que a nivel individual, cuando cuando hago el acompañamiento individual, pues como que lo hacemos más punto por punto y más detallado. Pero cuando lo hacemos en el taller, a nivel grupal, que el taller empieza la semana que viene otro, lo que hacemos es, en grupo, revisamos el plan de parto, que está basado en el del ministerio, pero en realidad es un plan de parto propio, en el que muestro como más opciones más allá de las oficiales. El plan de parto del ministerio, que se creó en 2013, es una buena base, pero el plan de parto puedes tú crearlo como tú quieras. Entonces, yo he añadido cosas que me parecen importantes, recursos que me parecen importantes que puedas llevar. Entonces, revisamos ese plan de parto en el grupo y así también hay un poco de feedback, de ideas de, pues yo prefiero esto, pues yo, mira, había pensado en tal, pues yo, mira, había pensado esta música llevarme. Y entonces eso retroalimenta mucho al grupo. Qué bueno, pues eso es buenísimo. Y además eso, que a lo mejor se te enciende la bombilla escuchando a las otras compañeras, ¿no? Y, pues a mí no se me había ocurrido llevarme música. Y es justo a lo mejor la canción que necesitas para entrar en ese trance, en tu propio universo, y eso cambia, ¿sabes? O la pelota, que te puedes llevar la pelota, o lo que tú quieras, pañuelo, bueno. Y también he visto que el plan de puerperio, ¿eso Sí, qué es? Para la gente que nos está viendo. pues mira, para mí el plan de puerperio es uno de los recursos más importantes que ofrezco, porque tanto a nivel individual como en el taller lo trabajamos. Sí que a nivel individual, de nuevo, más profundamente y más al detalle, pero a nivel grupal también lo sacamos adelante, lo revisamos en conjunto y también vamos dándonos ideas, aunque luego cada una lo rellena individualmente. El plan de puerperio, en el plan de puerperio revisamos desde las cuestiones más prácticas de, vale, ¿y quién se va a encargar de lavar los platos? ¿Y quién se va a encargar de limpiar el váter? ¿Y quién se va a encargar de sacar al perro? O sea, todo eso está detallado en el plan de puerperio con cuadritos de y durante cuánto tiempo y quién va a ser la persona responsable, para que no sea durante tu puerperio que tengas la carga mental de tener que organizar a la gente. Ya no digo que lo tengas que hacer, sino organizar a la gente en ese momento. Eso es terrible. Entonces, que puedas Sí. estar en lo que tienes que estar es que en tu cueva con tu cría. Con tu cría Las animal, visitas. claro. El tema de las visitas. ¡Oh, qué tortura! Nuevamente, otra cuestión es cómo vamos a abordar las visitas, cómo vamos a anunciar que nuestra criatura ha nacido. ¿Vamos a mandar fotos o no vamos a mandar fotos? ¿Vamos a decir el nombre? ¿Cuándo lo vamos a decir? ¿Cómo les vamos a decir que pueden visitarnos o no y a qué hora? ¿Cómo vamos a echar a las visitas? ¿Quién se va a encargar de levantarse y dar las gracias para que se vayan? Me Ah, encanta eso de cómo vamos a echar a las visitas. hay un momento en el que hay que, que echarlas. Los bebés son muy encantadores y cuesta mucho despegarse. Entonces, o realmente va a ser, ya, ¿quieres que ¿qué toquen vamos a a mi hacer? criatura o no? Se me ocurre, ¿qué vamos a hacer cuando le tenga que dar el pecho? Efectivamente. A mí, por ejemplo, me daba un corte terrible con mi familia de mi parte, no, pero con la otra me daba un poco de vergüenza. Luego cambiábamos de idea. Luego a lo mejor, pero en ese momento lo pensaba y digo, joder, ¿qué vamos a hacer cuando tenga que ir? Cuando le quieran coger en brazos, y yo no me apetece que esté pasando de brazos en brazos. Cuando lo quieren besar. Ah, Este es un tema que además con el COVID muchas mujeres se han aliviado, porque parece que ha habido más información a la ciudadanía de cómo se transmiten las cosas y se tiene como más conciencia. Pero aún así todavía se sigue besando mucho las manos de los bebés y tú dices, jolines, pero si eso es lo que se lleva a la boca. Entonces, bien. todo eso se aborda. Y eso es como las cuestiones más prácticas, porque luego están las cuestiones emocionales. ¿Cómo voy a comunicarme con mi pareja en las cosas que vayan surgiendo? Porque trabajamos mucho durante el taller en distintos momentos, la comunicación asertiva, el cómo poner los límites, el cómo defender mis derechos y mis límites y cómo comunicarme de una manera que pueda ser constructiva y productiva, no desde la agresividad y no desde la sumisión. Entonces, claro, eso también lo trabajamos, lo reforzamos en el plan de puerperio para ver cómo vamos a abordar esas cosas. También en el plan de puerperio aparecen cuestiones como cómo voy a cuidarme físicamente y cómo voy a cuidarme anímicamente, qué va a pasar con mi cuerpo en el posparto, qué es lo que normalmente va pasando y depende de en qué situación, si he pasado por una cesárea, una intervención mayor, entonces, ¿qué va a ir pasando?
¿Y qué voy a necesitar probablemente? ¿Qué va a pasar si tengo una episiotomía? ¿Qué puede ser que necesite? ¿Cuándo tengo que ir a esa revisión de fisio tras el parto? En fin, trabajamos muchos puntos muy diversos, Me parece. pero muy completos, para que ¿qué pasa si siento que esta tristeza del baby blues, cuándo ya no es baby blues y entonces empieza a ser depresión postparto? ¿Qué debo hacer si me noto esto? Entonces, se trabaja una lista de cosas importantes para poder estar despierta ante las situaciones que pasan y preparada. Eso es fundamental. Y estabas hablando de la comunicación con la pareja y es verdad que a mí me ha pasado y me he encontrado con casos en los que parece que están en dos universos diferentes. Hay parejas que no, que van en sintonía, pero hay otras que no, pues por horarios laborales o lo que sea, y a lo mejor ella está de baja o no trabaja y él no está. Entonces, parece que el parto se lo está preparando ella sola o el proceso de gestación lo está viviendo sola. Y él, pues, llega como a remolque al final de, a ver, ¿y qué hay que hacer? ¿Y, qué tengo? Y entonces hay como una especie de conflicto. Entonces, esto es delicado también, ¿no? Fíjate que hubo un momento en el que me planteé lanzar un servicio dirigido a hombres cuyas parejas estuvieran en un momento de embarazo. Y de hecho hice ahí un trabajo fueron 3 hombres diferentes y con uno de ellos fue un trabajo con seguimiento. Y obtuvimos muy buenos resultados y la verdad es que estoy muy contenta con ese trabajo. Pero todos ellos llegaron a mí sin saber para qué venían y obligados por ellas. Por lo cual yo identifiqué que iba a ser difícil que me comprasen. Pero sí que es cierto que una vez que llegaban y que me mostraban, y que he incluido incluso en el taller grupal una sesión con las parejas, ya sean las mujeres parejas, hombres parejas, me da igual. Con quien te vaya a acompañar en tu embarazo, te esté acompañando en tu embarazo, te vaya a acompañar en el parto y en el posparto. Para que puedas entender cómo funciona esa cabeza con todas las hormonas, con todas las sensaciones, con todos los cambios, con esa nueva yo que te estás encontrando y que te va a encontrar, para que puedas empatizar con la mujer que tienes delante. Entonces, entenderla y empatizar es súper importante. Y también te ayudará a que tú puedas comunicarle a esta mujer embarazada cómo tú lo estás viviendo de una manera también constructiva y productiva. Porque también lo que me he encontrado con estos 3 hombres con los que he trabajado es que se sentían desplazados o que se sentían invisibles o que sentían que el bebé estaba ocupando mucho espacio y que como que se lo estaban quitando a él. Y entonces recolocar eso y nombrarlo bien para que se entienda cómo lo vivimos nosotras en nuestros embarazos y para que se entienda qué es lo que necesitamos y qué es lo que esperamos de quien está con nosotras, a mí me parece que creó una camaradería y una complicidad que necesita en estos momentos, que necesita la pareja. Sí que es verdad, porque a veces equilibrar eso y encajar es difícil. Y muchas veces la pareja, porque estamos hablando de ellos, pero bueno, que puede ser quien sea, Cualquiera. ¿no? Y la persona que acompaña es que está un poco vendida, porque muchas veces nosotras no sabemos tampoco ni lo que queremos, ni porque tenemos ese lío en la cabeza y no lo sabemos expresar. Entonces, es una frustración, impotencia para ellos que no saben por qué estás de mal humor o por qué estás triste o por qué te has enfadado y para ti también porque dices, ¿cómo no se le ocurre hacer, por favor, si es que no lo está viendo y no lo sabe, no, claro, y a mí no son adivinos. Y a mí me gusta trabajar cuando hago ejercicios de pareja, me gusta mucho que no sea que yo les suelto un rollo y me escuchan. En general, aunque ahora mismo esté hablando por los codos, en general la cuestión no es esa. En general la cuestión es, yo te propongo un trabajo, vemos qué es lo que sale de ese trabajo y tú misma y vamos identificando juntas qué pasa ahí. Y una de las cosas, uno de los ejercicios que recomiendo a todas las parejas es que él o ella, quien te vaya a acompañar, escriba el relato del parto a futuro, ¿no? Está en el embarazo y que escribas el relato del parto. Y tú también, escribe tu relato de parto. ¿Qué es lo que crees que va a pasar en presente y poniendo mucho detalle tanto en lo que va a pasar a nivel práctico como cómo lo estás sintiendo a nivel emocional? Y que una vez que lo han escrito individualmente,
se lo intercambien o se lo lean, para que entiendan las expectativas de una y del otro, para que entiendan desde qué posición están cada cual, para que cuando ella escriba, y entonces será cuando Manuel con tranquilidad cogerá el coche, iremos tranquilamente y yo me daré cuenta que él... Entonces tú sabes que ella espera que tú muestres esta actitud. O cuando el médico me diga que si quiero epidural, Manuel defenderá mi plan de parto porque además lo habrán visto juntos, que eso es súper importante, que el plan de parto, quien te vaya a acompañar, se lo sepa de memoria, porque hay muchos momentos en los que va a necesitar que sea esa persona la que le recuerde al personal sanitario, no, mira, es que ella, si os acordáis, prefería estar moviéndose todo el rato. Y no lo tengas que decir tú y tú puedas permanecer en tu planeta parto. Eso es. Qué interesante, ¿no? Has hablado de recursos que utilizas. Me parece una técnica estupenda, lo de escribirlo y que se lo intercambien. ¿Y qué más recursos utilizas tú en este acompañamiento gestacional? Pues, hemos hablado de nombrar miedos, de redactar la... ¿Utilizas alguna técnica más? Sí, me gusta mucho utilizar cuando trabajamos los miedos, como que lo que terminamos haciendo es las afirmaciones positivas, porque dentro de los miedos muchas veces hay creencias que no tienen base o que no tienen por qué darse, pero los miedos están muy afianzados en nuestro cerebro. Han construido una autopista tremenda. Entonces, con saber solo la información, no se desmontan. El miedo sigue estando ahí porque te sigue avisando de algo que para tu cerebro es un peligro. Entonces, necesita avisarte. Entonces, para trabajar el darle la gracia al miedo y decirle, pero ya no te necesito, lo que trabajamos son las afirmaciones positivas. Y lo trabajamos, yo tengo unas afirmaciones positivas tipo, pero las que realmente funcionan son cuando las hacemos personalizadas. Las que cogemos con tus palabras, con tu miedo, con tu historia de tu miedo y lo ponemos de otra manera y utilizamos tus palabras para desmontar ese miedo y crear una nueva carretera que conforme vas utilizando tu afirmación positiva se va convirtiendo en otra autopista y va empezando a crecerle hierba a la autopista del miedo. No sé si me estoy explicando. Totalmente. No, sí, sí, sí. Es reprogramar un poco ese tipo de creencias, ¿no? Esos mensajes que los tenemos grabados a fuego de esto mal y entonces borrar, hacer un reseteo y quedarnos con lo bueno, ¿no? Y como complemento tengo también unas meditaciones tipo, pero que cuando la aplico a nivel individual, en el taller grupal no les meto cositas, pero no es tan personal como cuando lo hago a nivel individual. Cuando hacemos la sesión y hemos trabajado los miedos, hemos trabajado la afirmación positiva y termino la sesión con una meditación, en esa meditación yo voy a seguir incluyendo esas afirmaciones positivas que tú has ido creando. Y entonces se te va a quedar grabado para que tú las puedas seguir escuchando y trabajando a nivel subconsciente. Es fantástico eso. O sea que tienes dos programas, ¿no? Un programa de empoderamiento gestacional y a nivel individual, personalizado, ¿no? Que es lo que estamos diciendo, para enfocarnos concretamente en tu situación, en tus circunstancias, en tu miedo, en tus creencias. Y luego un programa de acompañamiento que es grupal, ¿no? Exactamente. Que ahí ya es la lluvia de ideas, el apoyo del grupo, ¿no? Que también tiene esa ventaja, ¿no? Que se une, que se forma esa red, que eso es muy bonito también. Y súper importante. Súper importante. Se hacen amigas, es que es... Y luego se graban estos recuerdos que luego se quedan con mucho cariño en la memoria, es verdad. ¿Este programa es el que has comentado que ibas a empezar la semana que viene? Sí, la semana que viene, a partir de la semana que viene, se iniciaría un taller grupal, todavía quedan plazas, y la idea es empezarlo, todavía no está decidido el día, porque una vez que estén todas las inscripciones, entre todas decidiremos cuándo es el mejor momento para empezar, para que a todas les venga bien. Con los anteriores impuse yo el día y al final tuve que cambiarlo, entonces en este he decidido dejarlo abierto para que lo podamos debatir juntas, porque a lo mejor a todas les viene mejor el sábado por la mañana y no hay ningún problema, por ejemplo. Ah, qué bien. Sí, eso pues es una gran idea, porque así, oye, un poco a la carta, ¿no? Porque tú haces no son vídeos, sino que hay una presencia ahí, un acompañamiento directo. Con el último grupo había una mujer de Australia, que vive en Australia, una mujer que vive en Egipto, una mujer que vive en Francia
y una mujer que vive en Cartagena, en Murcia. Entonces, claro, casi todas teníamos el mismo horario menos la de Australia, que en nuestra noche era su mañana y su mañana era nuestra noche. Entonces tuvimos que Claro, acordar en qué momento era el mejor para todas y fue maravilloso. qué bueno, qué bueno. Y entonces, en este programa de acompañamiento, para que las chicas que nos estén viendo luego, cuando vean el directo, que nos estén viendo ahora, vamos a explicarle un poquito en qué consiste, porque a lo mejor nosotras lo tenemos muy claro, tú que eres la que lo haces, ¿no? Pero igual, ¿qué se pueden encontrar ahí, ¿no? Y qué beneficios también se van a llevar. Pues mira, en las 6 sesiones de Zoom, que son 3 horas cada sesión, y que obviamente al ser Zoom es en directo, lo que se van a encontrar es que en cada una de las sesiones se van a trabajar temas concretos. En las primeras sesiones se va a trabajar un poco la historia de el embarazo, parto y posparto, y la historia a nivel general y mi propia historia a nivel concreto. Vamos a investigar cada una en cuál es la historia de nuestra familia y nuestra propia de esas historias de parto. Vamos a iniciar el identificar de dónde nos vienen los miedos. Ahí se empezará a identificar, porque claro, revisaremos los estereotipos que tenemos en nuestra mente en este sentido, o revisaremos las creencias que tenemos en este sentido. Irán empezando a salir. También pondremos nombre a qué es lo que nos han dicho socialmente que pasa en los embarazos, partos y pospartos para ir también desmontándolo. Será como el calentamiento a lo que va a ir viniendo después, pero un calentamiento importante. En la segunda sesión lo que trabajamos sobre todo es, bueno, y entonces qué derechos, qué derechos, qué límites, qué comunicación necesito. Vamos a trabajar un poco el cómo defender todo esto que vamos viendo que deseamos. No sé si voy a desordenar la segunda y la tercera, pero bueno, da igual. El caso es que esos son los contenidos. Es que hay mucho contenido ahí, claro, sí, sí. Sí. También trabajamos, en otra sesión trabajamos el plan de parto, trabajamos qué parto es el que deseo. Y también en relación a eso trabajamos esos ISIS que he comentado antes. ¿Cuáles son mis mayores miedos? Mis mayores miedos son esos ISIS. ¿Y si pasa esto? ¿Y si pasa lo otro? Pues eso lo vamos a abordar. Y entonces cuando abordemos eso te voy a enseñar a crear tu propia afirmación positiva. No voy a poder crear las afirmaciones positivas de todas porque eso requiere el trabajo a nivel individual, pero sí te voy a enseñar a que tú crees la tuya propia y puedas ir desmontándola. Y vas a poder crearla vamos a hacer un ejemplo de cada una y así vas a poder crear todas las que necesites. Y vamos a hacer esa meditación que he comentado antes para reforzar todo esto. Y te la vas a llevar para que tú también te la puedas personalizar y grabar para poder escuchártela. Luego vamos a trabajar el plan de puerperio. El plan de puerperio para que puedas preparar todo eso que va a venir y que no tengas que ocuparte en ese momento de puerperio, sino que ya esté todo preparado y todo comunicado y todo hablado con la gente que necesita hablarlo. Que puede ser tu pareja, o puede ser tus padres y tus suegros, o puede ser tus amistades, que son las que te van a llevar el tupper de la comida, puede ser todo, pero lo vas a tener todo preparado. También, igual que con el plan de parto y con el plan de puerperio, hay cosas que después decidirás cambiar y estará bien, pero ya tendrás una base. Bueno. Y por último, en la última sesión trabajamos herramientas de cara al parto, porque más allá de tener un plan de parto, vamos a trabajar, pues, cómo voy a utilizar estas meditaciones, cómo voy a utilizar estas afirmaciones positivas, qué elementos pueden existir en el ámbito hospitalario o en el ámbito domiciliario para acompañar este dolor. Vamos a diferenciar ese dolor y sufrimiento aún más de lo que ya hemos trabajado en las sesiones. Vamos a ver qué otras herramientas puedes utilizar, si aceites esenciales, que si lo de agarrar el peine. Vamos a identificar todo lo que creamos que existe por el mundo que nos pueda venir bien y que además yo voy a utilizar en base a mi propia forma de entender las cosas. Para algunas mujeres el altar de parto es una cosa muy importante porque ahí ponen como mucha energía y mucha su creencia positiva, digamos, y sin embargo para otras mujeres necesitan cosas como más científicas, entre comillas. Entonces, pues, ponemos todas las herramientas delante y cada cual que coja las que necesita. Y esa es la despedida, porque es como con esa fuerza de cara al parto, que el parto es el evento
que en ese momento suele tener como máximo interés, es como con esa fuerza con la que se termina el taller, con la que despedimos. Qué bonito, pues me parece maravilloso, de verdad, porque se van, eso es paz mental, lo que con todas las ideas estructuradas, con todo claro, con todo desmontado, lo que no sirve, lo que sí que te va a ayudar, lo que te potencia, y luego esa casa de herramientas que tú misma, que vas guiando para que tú misma la fabriques y la construyas, todo los recursos que puedes tener. Me parece estupendo y si ahora de las que nos estén oyendo, si quisieran apuntarse, ¿qué es lo que tienen que hacer? Simplemente pueden directamente escribirme, porque a través de Instagram me puede escribir un mensaje, o puede entrar en el link donde está el taller, leerlo con detenimiento, y en la propia web del taller hay un link para escribirme, que me escribiría directamente a WhatsApp. Yo prefiero hablar directamente con cada mujer para ver si realmente el servicio es lo que ella necesita, si es lo que está buscando. Y simplemente eso. También quiero destacar que terminamos el taller y, bueno, sí se acaban las sesiones Zoom dirigidas por mí, pero, por ejemplo, con los 2 últimos grupos, ellas siguen quedando. Yo les presto mi Zoom y ellas quedan. Quedan una vez al mes y siguen hablando, efectivamente, y se siguen haciendo seguimiento, y si en algún momento tienen alguna duda y me consultan, yo, por supuesto, sigo estando ahí. Pero como que se ha creado ese hermanamiento en el que ellas siguen compartiendo. Ahora mismo queda una mujer que todavía no ha parido, que está comentando que ya ha llegado a la semana 37, entonces el resto le están diciendo. Y es como muy gratificante ver que no termina el proceso y ya está, se acaba, ¿no? Ellas siguen, continúan apoyándose, consultándose. Pues mira, es que mi criatura resulta que tiene 3 semanas y ahora mismo está que no se desengancha de la teta y tal. Sí, pues la mía pasó lo mismo. A lo mejor eso es esta crisis de lactancia. ¿Sabes? Yo consulté con no sé quién. Y es, no sé. Sí, es una tribu, formáis una tribu ahí. Nos llamamos, ese grupo se llama Las Comadres Empoderadas. Ay, qué bonito. Pues mira, con eso que nos acabas de contar es con lo que vamos a cerrar el directo, porque aquí estaríamos toda la vida, porque estamos aquí hablando, ¿verdad? Y estamos aquí súper cómodas. Pero bueno, nos quedamos con la idea muy clara, que podemos ser dueños de nuestras decisiones, de nuestro propio proceso de gestación y que nos podemos empoderar en esta fase tan bonita. ¿Tienes tú alguna frase, alguna mención especial que quieras hacer, un mensaje que les quieras dar a todas las mujeres? Mi mensaje es que si quieren vivir un embarazo, un parto, un posparto en el que vivirlo libre, tranquila, en calma dentro de estar en una montaña rusa en la que puedan soltar los brazos y disfrutar, que aquí los tienen. Aquí estamos. Fenomenal, pues se lo recomiendo a todas las mujeres, porque esto, vamos, es lo que es maravilloso poder tener estos recursos y este programa tan bonito que nos estás ofreciendo. Yo, vamos, porque ya no voy a tener más, pero si lo hubiera pillado en mis tiempos, de cabeza habría ido. Isa, ha sido un placer enorme tenerte aquí. Nos han estado diciendo cosas, pero estábamos ahí tan entusiasmadas. Nos ha hablado Lorena, que estaba muy contenta de vernos a las 2 juntas y hablando de su experiencia, que cada una había sido diferente, que no era lo que ella se esperaba, pero bueno, aceptación también es una palabra bonita. Sí. Y además súper importante. Súper importante. Nos vamos a despedir aquí y ha sido un placer enorme, un besito muy grande, que paséis todas una tarde maravillosa y aquí lo dejamos grabado para quien lo quiera ver después. Un besito y hasta la próxima. Adiós.